haciendo cosas que no se deben. Hasta los cojones estamos los obreros. ¿Qué se dedica? Se dedica a la construcción. ¿Y está jodido? Estos últimos días ha empezado a surgir una teoría a raíz de una encuesta de Sigma 2 en la que podría ser que el PSOE estuviese perdiendo votos en un trasvase a Vox, principalmente por el castigo a los escándalos de los socialistas, a los casos de corrupción, al hartazgo que sufre la clase obrera y, sobre todo, el hartazgo de los trabajadores que no ven cómo la economía va como una moto. Un cambio en el discurso que Vox ha empezado en diferentes lugares de España, lo está haciendo en Extremadura, donde están en plena campaña electoral apelando al voto rural. Creo realmente que la idea del crecimiento de Vox exclusivamente a costa del Partido Popular ha sido siempre una idea equivocada desde el principio. Es una idea asentada en la mayor parte de los medios de comunicación, entre los analistas, entre los tertulianos, pero no ha respondido a la realidad. Y el ejemplo se produce en la primera irrupción de Vox en la política nacional, a través de las elecciones regionales de Andalucía. ¿Cómo era posible que el Partido Popular, en solitario, ni siquiera en sus mejores momentos, hubiera logrado una mayoría absoluta para desbancar al socialismo? Tampoco lo logró el Partido Popular con Ciudadanos en su momento, y de repente surge una fuerza política como Vox. En los medios del PP empiezan a alertar del peligro de la división del voto, y sin embargo esas elecciones alumbran una mayoría frente al socialismo. ¿Por qué? Porque el voto a Vox crecía por todas partes, crecía de votantes decepcionados del Partido Popular, también de votantes decepcionados de la izquierda por cuestiones relacionadas con la inmigración, con el abandono del mundo rural y de las políticas verdes, con las políticas de género, con la traición de la izquierda en Cataluña. Y todo eso hizo que el voto a Vox creciera también, nutriéndose de los votantes de la izquierda, de abstencionistas y, por supuesto, del voto joven. O en Madrid, con su nuevo proyecto Madrid Sur en pie. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en Aluche, en nuestro acto de inicio de campaña para poner Madrid Sur en pie. Porque defender la seguridad en nuestros barrios no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común. Defender que nuestros centros de salud funcionen con normalidad y que nuestro médico de cabecera nos pueda atender con normalidad no es de derechas ni de izquierdas, es de sentido común. La pregunta que nos hacemos en Hoy en el Debate es si es verdad que Vox está robando votos al PSOE. Soy Iranzo García Vergara, es jueves, es 11 de diciembre. Igual que otros líderes internacionales como Donald Trump, Marine Le Pen o Giorgia Meloni, Santiago Abascal también se ha acercado a los votantes del mundo rural que están cansados del Pacto Verde Europeo, o un discurso que se acerca también a esos obreros hartos de los casos de corrupción y del bipartidismo. José Miguel Silva es socio fundador y director de análisis y estudios en la consultora Target Point. Hola José Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. José Miguel, estamos hablando de un posible trasvase de votos entre Vox y el PSOE. ¿Cómo podría darse esta coyuntura? Bueno, y de hecho no sé si según vuestros datos se da, ¿no? Sí, hay algún trasvase desde el Partido Socialista a Vox, y eso sucede sobre todo desde aproximadamente junio y más a partir de verano, pero no son unas grandes cantidades. Hay que tener en cuenta que nos movemos en datos brutos y depende un poco del dato que cojamos de nuestras encuestas o con datos, con microdatos incluso del propio CIS analizados por nosotros desde origen. Entre 200.000 y 300.000 votos ahora mismo podrían estar traspasándose desde el PSOE a Vox. Antes no era así. Estos 250, 300.000 votos no es un gran porcentaje de trasvase, pero claro, cuando antes era casi inexistente y ahora subimos a un 2,5%, 3%, 3,5% de traspaso, por eso llama la atención. Pero nos estamos moviendo en esos datos. ¿Por qué está consiguiendo que votante socialista se vaya a Vox? Bueno, esto sucede un poco porque hay un cambio de paradigma en el país. Vox está cogiendo muchos datos de gente joven, pero también está penetrando mucho más en clases sociales que llamamos obreras o de clases medias bajas. Y ahí antes había algún votante del Partido Socialista.
un votante del Partido Socialista pues que ve probablemente que su situación económica ha empeorado, que la situación del país él percibe que no va bien, que hay cierta sensación de parálisis, de polarización extrema, de que las cosas pues no funcionan, y hay una pequeña parte pues que están dispuestos a cambiar pues, por cabreo, por cansancio, etcétera, por agotamiento, por los casos de corrupción del propio gobierno, del partido. Y entonces hay una pequeña parte que ahora mismo se está trasvasando a Vox. Es decir, es multifactorial. El discurso que estamos viendo últimamente de Vox más cercano con el obrero, con el trabajador, está teniendo, es un factor, ¿no?, a tener en cuenta, está teniendo algo que ver. Sí, por eso están insistiendo más en Vox, sobre todo en los últimos meses, dándole mayor protagonismo a algunos perfiles más sociales, entre comillas, y menos liberales, también entre comillas, porque el futuro de Vox ha llegado a un punto en que no es tanto el votante de barrios acomodados, sino más de barrios masivos, de grandes áreas de población, de áreas metropolitanas, de capitales de provincia, de zonas de interior. Pues un votante, pues eso, pues más que llamamos pues de clase obrera, de trabajos manuales, más parados. Ese tipo de votante pues sí está girando, sobre todo desde antes de verano, a Vox, y por eso creo que desde la cúpula del partido han pensado que era bueno para ellos también girar un poquito el discurso pues para intentar captar más votos en este sentido, porque hay mucha más masa, más censados, sabiendo que no van a perder mucho pues en los barrios más acomodados de clases medias altas o de voto liberal conservador. You know, they have very good workers. They're not citizens, but they've turned out to be, great. And we're going to have to do something about that. We can't take farmers and take all their people. So we're going to have an order on that pretty soon, I think. We can't do that to our farmers, and leisure too, hotels. We're going to have to use a lot of common sense on that. Esto es algo que ya hemos visto antes, por ejemplo, en otros líderes internacionales. Lo ha hecho Donald Trump, lo ha hecho Giorgia Meloni o Marine Le Pen, y quizá esta sea la estela, ¿no?, a seguir del partido. ¿Esto va a hacer que continúen ganando votos por parte de la izquierda, o de dónde rascarían, ¿no?, esos votos? A ver, Vox sí es un partido, pues como existen otros en toda Europa, o en los principales partidos de Europa, y no es ninguna excepción. No deberíamos llevarnos a engaño en ese sentido. La FD alemana, Reform en UK, la Reagrupación Nacional, antes el Frente Nacional en Francia, incluso Fratelli d'Italia, que sigue también un poco la estela de Forza Italia, pues en Italia. Bueno, pues son partidos con un perfil un poco similar a Vox. De hecho, pues en el Parlamento Europeo pues tiene un grupo que es Patriotas, que se desligó de otro grupo ahora también que era similar, ¿no?, de conservadores de Europa, ¿no? Pero eso no es nuevo en este sentido, y yo creo que van a insistir por ahí. Vox en ese sentido va a seguir, yo creo que apretando en estos nichos de población, porque hay muchos más censados a captar. Y si hay una sensación de que la economía pues no tira del todo a nivel micro, porque los precios están caros, el acceso a la vivienda es complicada, las infraestructuras están peor, la atención en los servicios públicos se ha deteriorado, porque hay una inmigración masiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso puede calar en la gente que peor lo puede estar pasando, y entonces gira sus ojos pues a un partido como Vox, que puede ofrecerles quizás medidas pues mucho más contundentes, pues porque no está gobernando en ningún sitio. Y eso, pues yo creo que lo lógico es que la dirección de Vox siga apretando por esa parte, ¿no?, al electorado. Un traspaso de votos que también vamos a abordar y a contrastar con María Martín, directora de comunicación de GAZ3. Hola, María. ¿Qué tal?
María, estamos hablando de, bueno, una teoría que ha empezado a surgir últimamente y es, bueno, pues que a raíz del giro en el discurso de Vox, bueno, pues acercándose a esas clases obreras, al trabajador, y que trata de captar el votante de esos trabajadores descontentos, podría estar robando voto al PSOE. ¿Esto es así? ¿Qué nos dicen vuestros datos? Bueno, como vivimos en una época ahora en la que no ha habido elecciones, o sea, llevamos casi un año y medio, sí, va a hacer un año y medio en la que no se han abierto urnas, pues, y esto no pasaba desde 2013, es el periodo que menos elecciones ha habido, pues hay muchas teorías, muchas burbujas, muchos falsos mitos que surgen en torno a las encuestas o a los posibles resultados electorales. Y esas burbujas ahora mismo están muy centradas en Vox. Un falso mito que hay ahora mismo sobre el crecimiento de Vox es que está captando voto de la izquierda. Voto obrero, voto comunista, es completamente falso. El votante de Vox está súper analizado. Las transferencias que están llegándole a Vox, o sea, que llegan a Vox nuevas, son de nuevo votante o de votante que anteriormente ha dado al Partido Popular. Y si hay cierta transferencia de izquierda a derecha en estos momentos es del PSOE al Partido Popular en votante mayor, pero no hacia Vox. En este sentido hay encuestas, ¿no?, que dicen que hay un traspase del 3%, se habla igual de 300.000 votos. ¿Esto puede ser real o es significativo o para nada? No, los flujos del PSOE de Vox existen, pero son residuales. No realmente, incluso entrarían dentro del margen de error de una encuesta. No es real. El votante de Vox, además, analizado cualitativamente, es mayoritariamente un votante conservador en lo moral, centralista, crítico con el Estado autonómico y partidario de políticas migratorias muy estrictas. Sin embargo, un votante del PSOE actualmente, o sea, el votante que votó el 23J a Pedro Sánchez, es un votante progresista de valores, favorable a la descentralización del Estado, a la diversidad territorial. Es decir, es que ese giro es prácticamente imposible desde el punto de vista ideológico. O sea, ya no es que no lo sostengan los datos, que no lo sostienen, sino que es que además el análisis cualitativo socioelectoral de cómo es el votante tampoco lo sostiene. Es, como digo, son las típicas burbujas que surgen en la élite política mediática cuando no hay elecciones, y entonces se crean como una serie de falsos mitos o de teorías en torno a, pues, por ejemplo, hace no mucho fue la España vaciada, ¿no? ¿Por qué la España vaciada va a sacar 50 diputados? Y luego eso fue falso. Bueno, pues yo creo que en torno a Vox también hay una serie de burbujas que, además, la semana que viene, el 21 de diciembre, creo que van a empezar a pincharse cuando se abran las urnas de Extremadura, porque, por ejemplo, este tema lo vamos a poder analizar el 21 de diciembre en Extremadura, si realmente los votantes estos del campo, de la izquierda, obreros, más tradicionales de izquierdas, están pasando a votar a Vox, pues lo veremos el 21 de diciembre si eso es así, y ya te puedo ir avanzando que no es así. ¿Por dónde está perdiendo votos el PSOE o si los está perdiendo, ¿no? No sé si le está castigando al Partido Socialista todo lo que se va conociendo de corrupción e incluso, bueno, pues de los últimos casos que van saliendo también de denuncias de acoso. Bueno, lo que estamos viendo es un bloque de izquierdas en términos generales que se está desmovilizando. Es decir, el votante mayoritariamente de izquierdas está optando por la abstención o por el voto en blanco. Como forma de castigo, de desafección, de desconexión ya con su propio gobierno, con las políticas de su gobierno. Eso es lo que estamos viendo en términos mayoritarios. De hecho, casi estamos notando que 1.300.000, 1.400.000 votantes del PSOE nos dicen que se quedarían en casa. Para mí ese es el movimiento más grueso desde el punto de vista electoral que estamos notando ahora mismo en cualquier instituto, ¿no?, que estamos midiendo. Habrá que ver, a medida de si se acercan elecciones y momentos de tensión electoral, si ese votante se vuelve a reactivar o, por el contrario, ya es un desgaste que
que es difícil de movilizar. Eso habrá que ir viéndolo a medida que surjan los comicios electorales y que podamos ver si esa tensión electoral moviliza o no moviliza al elector. María, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Muchas gracias a vosotros. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.